¿cómo están? Vamos a hablar hoy de ganadería de trópico alto, más que todo de lechería especializada. Ya en algún momento habíamos tocado hace más o menos un año larguito el tema de el manejo de pasturas de buena calidad para este tipo de explotación de producción. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de eso. Y después vamos a hablar de la ficha técnica, vamos a mirar cómo afecta la calidad del forraje en el desempeño de la lechería, en la cantidad de leche que vamos a sacar, en la calidad de la leche que vamos a sacar. Esta primera diapositiva es de un cliente de nosotros, es una persona que utilizó el producto donde se realizaron las evaluaciones durante las 4 rotaciones. Entonces miren el tipo de pastura que nosotros, la empresa, los productos de la empresa son capaces de producir, pero sobre todo con un buen manejo, un manejo responsable, un manejo técnico. Este es el resultado que nosotros podemos obtener en las fincas a ojo cerrado. De las evaluaciones que hemos realizado en el norte de Antioquia, el 90% de las evaluaciones nos han dado resultados por encima de la competencia, de lo que hemos evaluado. Entonces miren la calidad de pasto que nosotros somos capaces de producir con un manejo bien realizado, con un acompañamiento, con una asistencia, podemos llegar a esto. Entonces, durante los últimos 2 años lo que hemos visto es el aumento de los fertilizantes. En este momento vemos que ya los precios se están acomodando un poquito, pero esta situación de estos últimos años llevó a que muchos de aquellos lecheros que yo llamo oportunistas, aquellos lecheros que ven la finca simplemente como un recreo, o personas que que no toman nota, que no tienen un registro de potreros, que no tienen un registro del ganado, o sea, personas desordenadas. Esta situación de los últimos años acabó con mucho de este tipo de productores. Y las personas que quedaron en el medio se dieron cuenta que tenían que empezar a tomar de una manera distinta la empresa como tal, ya no la finca, sino la empresa. Entonces empezaron a ver que había que medir, había que tomar datos, había que sacar información, sobre esa información empezar a tomar decisiones y empezaron a buscar un poco más a la parte de los técnicos para asesorarse mejor sobre este tipo de situación que están enfrentando, ¿cierto? Que no se adaptaron y no se organizaron y no empezaron a darse cuenta de que el precio del fertilizante dejó de participar dentro del litro de leche de un 15% a un 30%. Entonces, son personas que están con un margen muy bajito o están simplemente a costo o simplemente están a pérdida. Entonces, esto fue lo que pasó, pues. También los productores se dieron cuenta que había que buscar alternativas de mantenimiento de forraje mucho más sostenibles. Nosotros estábamos fertilizando hace 2 años con productos de 78.000 pesos, 80.000 pesos y estamos manejando 20 gramos por metro cuadrado de 31,88, ¿cierto? Entonces, con un producto de 80.000 pesos estábamos fertilizando una hectárea en 320.000 pesos. Ya con el precio de ahora de los fertilizantes, entonces estamos fertilizando hectáreas hasta hace pues más o menos 1 mes, 2 meses en 800, 900.000 pesos el precio del fertilizante. Entonces el cambio fue bastante drástico y esto hizo que las personas empezaran a buscar alternativas de mantenimiento de forraje mucho más sostenibles, que son las que nosotros estamos evaluando y estamos mirando y tenemos muy buenos resultados en el momento. También se dio un aumento del precio de leche, del litro de leche, entonces ya tenemos precios del litro 2.200, 2.250. Esto hace que el productor tenga un poco más de margen y pueda, por ejemplo, aumentar la mano de obra dentro de su sistema productivo, por ejemplo, para si vamos a regar materia orgánica. Entonces, cuando nosotros planteamos las alternativas de la materia orgánica, incluso el margen mejoraría para que hubiera mano de obra para poder regar esta materia orgánica. Y ya la visión de agricultores, tenemos que empezar a mirar como agricultores, no solo como lo que estamos recibiendo en el balde, sino también lo que le estamos dando al suelo para poder
hacer un buen equilibrio entre suelo, planta y animal. Las alternativas que nosotros estamos en este momento evaluando y estamos planteando a los productores en el norte y en varias partes lecheras del departamento y del país es que nos estamos mezclando Permaxión 3188 con Urafos, con suelo vivo, con Nitrafos micorrizado y haciendo las mezclas de Permaxión con Veranero, y también estamos utilizando Nitrafos y TMO. El 3188, pues precisamente para que nos bajen los costos, lo estamos manejando a 10 gramos por metro cuadrado, ¿cierto? De una dosis normalmente se estaba manejando a 20 gramos por metro cuadrado, pero durante esta situación de los últimos años, entonces estamos recomendando 15 gramos por metro cuadrado. Y las alternativas son con el Urafos manejarlo 2:1, con el suelo vivo también un 2:1, o sea que se lo estaríamos manejando a 40 gramos por metro cuadrado, el Nitrafos un 4:1, Nitrafos micorrizado 4:1, o sea 80 gramos por metro cuadrado, y la mezcla 1:1 de Permaxión 3188 con Permaxión Veranero también la estamos utilizando. El Nitrafos con el TMO lo estamos, algunas fincas, fincas lecheras están manejando nuestra materia orgánica y están utilizando los microorganismos para regar en los potreros con la porquinasa de algunos productores. Varios de los productores que nosotros tenemos que están utilizando este producto tienen granjas porcícolas, entonces aprovechamos esta materia orgánica cruda para adicionar el TMO en estos tanques estercoleros y regarlo, y hasta el momento tenemos fincas con 7 meses utilizando este producto, nuestros productos, y con el aforo sostenido, sin disminución en la cantidad de la leche, sin problemas con la cantidad de forraje que estamos produciendo. Es importante cuando nosotros llegamos a una finca lechera, debemos recoger información para poder tomar decisiones y hacer una recomendación responsable y acertada. Nosotros no podemos tomar decisiones sin tener datos, sin tener información, sin saber el historial, sin hablar con el trabajador, sin hablar con el propietario, sin conocer los potreros, sin caminar los potreros. No hacemos nada con fotos, hay que caminar, hay que mirar, hay que tocar para poder tener un concepto y un criterio mucho más justo y mucho más responsable con el productor. El portafolio de nosotros nos brinda muchas alternativas que se pueden adaptar a las necesidades del productor. Nosotros tenemos, todas las fincas son un mundo distinto, todas las fincas son un espacio diferente, tienen un manejo. Algunas fincas entonces vienen de una papera, otras fincas eran antes un sembrado de pinos, de madera, otras fincas fueron tomate, otras fincas las están haciendo apenas. Entonces, estas situaciones nos brindan oportunidades en las que nosotros podemos recomendar cualquier alternativa o alguna de las alternativas que nosotros tenemos en el portafolio, que tenemos muchos productos que ayudarían de manera muy responsable al productor, ¿cierto? Es importante que nosotros sepamos que tenemos las herramientas en el laboratorio, podemos realizar bromatológicos y análisis de suelo para poder hacer un correcto diagnóstico y hacer las recomendaciones adecuadas al productor. También apoyarnos en los técnicos de la empresa, en las personas que tienen el conocimiento, que nos pueden ayudar, y entre todos podemos encontrar una alternativa para cada uno de los productores en cada una de las zonas. Debemos conocer para tomar decisiones y realizar una buena recomendación. Nosotros debemos conocer las áreas de pastoreo. Las áreas de pastoreo nos dicen, ya con nosotros con los aforos podemos definir cuánta es la cantidad de comida que sale en esa área, en cuántas vacas para cuántas vacas es esa comida, y la calidad de la comida que le estamos dando, ¿cierto? Según eso, nosotros podemos decir cuánto tiempo se pueden quedar las vacas en cada una de estas áreas para no llegar a extinguir la pastura o a acabar la pastura o a poner a sufrir la pastura con sobrepastoreos.
Muchas veces tenemos que pasar rápido por los potreros porque son potreros que son de ocupaciones muy cortas, entonces esas áreas deben después dedicarse a hacer unos manejos especiales para evitar colchones, evitar compactaciones y evitar pues que sobre todo la parte sanitaria de las pasturas se dispare. Como estos son monocultivos, el quicuyo, que es el pasto predominante en la lechería, por lo menos acá en Antioquia, en el norte de Antioquia y en Antioquia, pues en la zona fría. Entonces, nosotros debemos tener claro cuál es la calidad y cuál es la cantidad de pasto que le vamos a ofrecer a nuestro ganado y durante cuánto tiempo. Bueno, esta es una evaluación que realizamos en una finca aquí en el norte de Antioquia. Esta es una de las franjas que fueron evaluadas. Les voy a mostrar más o menos cuáles fueron las franjas que fueron evaluadas. Esta es una, esta es la otra y esta es la otra. Entonces nosotros acá podemos ver el resultado de la aplicación de diferentes productos de la empresa. Aquí hay una franja, por ejemplo, que realizamos un análisis de suelo y una mayor cantidad de materia orgánica en el análisis de suelo, entonces se decidió utilizar solamente TMO en esta franja. También tenemos 3188, también tenemos pastales, que es nuestro 2944, y tenemos pastos mantenimiento. Entonces miren que sí hay diferencia en la aplicación de los distintos productos de nosotros. Entonces nosotros vamos a obtener todos los suelos son diferentes, no podemos siempre decir que existe un producto que sea el único que nos va a servir para este tipo de sistema productivo. Entonces, debemos utilizar las herramientas que tenemos, como los análisis de suelo y los bromatológicos, para tomar decisiones y poder hacer la mejor recomendación, por ejemplo, para este tipo de productor, ¿cierto? Bueno, este es un productor que es, a ver, les muestro. Este potrero y este potrero son potreros que solamente fueron fertilizados con TMO. Se les ayudó con materia orgánica cruda y TMO. Entonces, es un aforo, si bien este potrero, este de acá, es un aforo bueno, de buena calidad, con una ocupación de los animales correcta, con la cantidad de leche sin rebajar la cantidad de leche, o sea que le estamos dando al ganado lo que él necesita con una de las alternativas que nosotros estamos planteando. Por supuesto, en esta finca hay trabajos que hay que hacer y hay situaciones que hay que corregir, pero ya tenemos resultados y tenemos fincas que están evaluando alternativas de nuestra fertilización de nuestros productos. Mírenlo acá nuevamente. Es un aforo muy bueno y este aforo también. Son potreros de 27 días, 28 días, solamente con TMO y materia orgánica cruda. Este es un productor de acá del oriente que está realizando un manejo de pasturas. Ese tractor lo que está haciendo ahí es con una cuchilla quitando el exceso, el sobrante de la comida de los animales después de que salieron. Este proceso, pues yo sé que es como ya muy tecnificado, que no se aplica en muchas de las áreas, pero este hace parte del manejo de las pasturas que nosotros debemos concientizar a los productores que deben realizar. El manejo de pasturas debe organizarse siquiera en el año, se debe organizar como parte normal de las actividades que debe realizar el sistema productivo. Entonces, para que nosotros no nos dé miedo recomendar lo que necesita la finca. Pero pues este es un cliente pues muy grande, pero este es uno de los manejos que necesitamos que se realicen. Por ejemplo, en esta área de acá arriba, este es otro manejo que también le recomendamos al productor que lo hiciera, eso es guadaña.
el hombre tenía un exceso de colchón, entonces lo que hizo fue dañar estas zonas, estas áreas para mejorar el aforo. Y si ustedes pueden ver, aquí hay otras áreas que también deben tener ese manejo porque tiene exceso de colchón. Esos excesos de colchón son áreas perdidas de aforo, es comida que él está dejando de aprovechar, de producir, y entonces por lo general se ve reflejado en el balde, ¿cierto? En la cantidad de leche que vamos a producir. ¿Qué debemos nosotros tener presente para realizar una buena recomendación? Nosotros debemos decirle al cliente que debe reintegrar al suelo porque solamente solamente está retomando de la planta lo que le está dando. También debemos darle al suelo reservas y herramientas para que él siga trabajando. Debemos utilizar nuestros fertilizantes orgánicos y mezclas mineral orgánicas. Tenemos las herramientas para poder hacer una buena recomendación según los análisis de suelo y los bromatológicos los resultados que nos den. Es importante recuperar los suelos, sembrar inteligentemente y mejorar la base forrajera. La base forrajera es como quien dice el centro de todo esto, de todo lo que tenemos que hacer. La base forrajera es la energía disponible para la producción de leche que aporta el pasto después de las necesidades de mantenimiento. La vaca, para producir 1 litro de leche necesita una energía. Para mantenerse en su día a día necesita otra energía. Entonces, por cada litro de leche necesita una gasolina. Para mantenerse a diario necesita otra gasolina. Entonces, cuando nosotros tenemos que aportarle, suplementarle, el suplemento pues es necesario. Nosotros debemos suplementar porque no siempre tenemos una oferta forrajera alta, ¿cierto? Aparte de eso, tenemos estaciones que nos afectan grave en algunas zonas donde se nos baja mucho el aforo. Entonces, debemos tener en cuenta que el suplemento es necesario, ¿cierto? Pero mientras menos suplemento nosotros tengamos que darle, va a ser mucho más rentable para el productor. La base forrajera es que nosotros le demos a la vaca la cantidad de pasto que necesita, pero en la mejor época de cosecha posible. Cuando el pasto, cualquier pastura, pasa su momento ideal para el consumo, empieza ya a disminuir su valor nutricional y empieza a cambiar toda esta parte nutricional por parte estructural. Por parte estructural, sí, por lignina, por leña, por así decirlo, pues. Pero el manejo óptimo de la pastura nos daría un mejoramiento de la base forrajera. Este lo vamos a repasar, ya lo habíamos visto la vez pasada. Entonces, una vaca en el día de consumirse más o menos del 3 al 3.5 de peso vivo en materia seca, ¿cierto? En forraje verde del 10 al 12, pero también he encontrado datos del 7 al 14. Todo esto nos da la gasolina que yo les decía ahorita, la energía neta de lactancia. Entonces, 1 litro necesita 0.7 megacalorías de energía neta de lactancia y la vaca diario necesita 10 megacalorías de energía neta de lactancia. Entonces, es importante que tengamos cuál es el porcentaje de materia seca de la pradera que estamos manejando. Según ese porcentaje de materia seca que nosotros estemos manejando en la pastura, tiene que ver con la fertilización, tiene que ver con los consumos, tiene que ver con la ocupación de las praderas. Entonces, un kilo de materia seca de quicuyo, por ejemplo, aporta de 1.15 a 1.25. Empecemos a multiplicar por los litros de leche que ella está produciendo, por lo que necesita para mantenerse en su día, y el resto se nos toca darlo en suplementos, ¿cierto? Entonces, es lo que el ejemplo, la vaca tiene 550 kilos y produce 20 litros al día. Para ella, para esos 20 litros solamente necesita 14. Solamente para esos 20 litros necesita 14 megacalorías de energía neta de lactancia. Para su mantenimiento necesita 10, entonces ahí tenemos 24. Entonces, si la vaca se come 66 kilos de forraje verde en el día, el 16% es materia seca, 10.56 son materia seca, ¿cierto? Esos 10.56 le están dando 12.67 a ella, o sea, prácticamente le está dando su mantenimiento y 2.67 de más. El resto debemos dárselo en concentrado. Entonces, mientras nosotros mejoremos más la cantidad de forraje que le estamos aportando al animal en una cantidad y en una calidad
óptima, mucho mejor va a ser la base forrajera. Menos concentrado vamos a tener que darle a la vaca. Entonces vean, arriba dice CMC, ese es el consumo de materia seca, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le ponemos el consumo de forraje verde, si nosotros cambiamos este 14%, lo cambiamos por un 7% de forraje verde, abajo dice kilogramos de suplemento necesario. Entonces, miren que cuando nosotros bajamos el consumo de forraje verde, él tiene que darle más kilogramos para poder producir los 20 litros en el día. Pongámosle que tiene que producir 14 litros en el día. Entonces, tiene que darle 6.74 kilogramos de concentrado para poder cumplir con los requerimientos energéticos de la vaca. Y en el cuadrito de al lado podemos ver que cuando la fibra del pasto es del 75%, debe darle 4.29 de concentrado. A medida que la fibra detergente neutra disminuye, es menor la cantidad de concentrado que tiene que suplementar. Por ejemplo, démosle lo necesario a la vaca de forraje verde, acá arriba, consumo de forraje verde. Lo cambiamos, ¿cierto? Miren que ya el consumo de forraje verde, ya el kilogramo es que le tiene que dar, él dándole el 14% de forraje verde, o sea, 77 kilos de forraje verde a esta vaca, ya solamente le debe dar 2.27 kilogramos de concentrado. El punto es cuál, no solo es que produzcan pasto, es que produzcan pasto de buena calidad. De nada sirve nosotros producir un quicuyo, fertilizarlo a 20 gramos por metro cuadrado y después suplementárselo al animal o cosecharlo o entregárselo al animal para su consumo a los 90 días. Entonces, es que seamos más coherentes con el cultivo como tal. El pasto como tal es un cultivo también, ¿cierto? Entonces, el cuadro de la base forrajera, lo que yo quería mostrarles era eso, que no solamente nosotros tenemos que hacer, o sea, ayudarle al productor a que produzca pasto, pero no sirve de nada ver un pasto grande hasta la rodilla si lo vamos a suplementar, si lo vamos a entregar al consumo cuando ya pasó su mejor momento, ¿cierto? Eso era lo que tenía como para mostrarles.